El conflicto armado interno colombiano, como se le conoce el tipo de violencia que vive Colombia, que es una de las violencias excepcionales en el mundo, que está en el marco de la lectura social, pero también en el marco de la lectura jurídica, por lo cual no se puede dejar de lado pues la revisión jurídica que tenemos desde el derecho internacional humanitario para definir lo que es un tipo de violencia en el mundo. Esto nos lleva entonces a entender que lo que hoy vivimos no es igual a lo que vivíamos en el siglo anterior o en el siglo XIX. Por ende, entonces, decir que Colombia es un territorio que debe asociar su identidad solamente y su estructura de nación solamente hacia la capacidad de la violencia o hacia la identificación a la violencia, termina siendo un poco reduccionista o muy reduccionista con lo que efectivamente ha sido Colombia. Para esto, en la investigación y para lo que ha sido el trabajo, sobre todo con respecto a tratar de enlazar esta triada entre conflicto armado interno, identidad y nación, debemos entender que la identidad hace parte también de lo que es la lectura que tiene la sociedad sobre su pasado. Esto, en palabras del profesor Mauricio García Villegas, quiere decir también que es el cómo se entiende la sociedad y el cómo se lee a partir también de sus emociones. En Colombia hemos vivido sin duda también unos procesos que nos han llevado a configurarnos como sociedad, entendiendo también que tenemos una de las geografías más difíciles. Esto lo menciona por ejemplo Jorge Orlando Melo, pero también lo menciona Eduardo Pizarro, y también pues estudios que se hacen en comparación hacia la conflictología, por ejemplo, que se vive en Medio Oriente y que se vive en territorios suramericanos, como es el caso colombiano, donde la geografía o una geografía muy difícil en Medio Oriente es Afganistán. Entonces lo que ha sido la violencia pues ha configurado lo que es una denominación de un etos violento para definir casi que al ciudadano colombiano. Y en este caso considero que no es completamente cierto que esa pueda ser la definición de la identidad colombiana. Si bien hemos vivido distintos tipos de violencias, la violencia que vivimos hoy no puede ser estandarizada y tampoco puede homogeneizarse con respecto a lo que se vivía anteriormente, porque son distintos tipos de violencia, una guerra civil, una revuelta, una reyerta, a lo que vivimos hoy. Tampoco entonces es suficiente decir que la violencia resume lo que es la identidad colombiana. De tal forma entonces deben darse unos estudios mucho más priorizados hacia tratar de coincidir lo que es realmente la identidad colombiana, entendiendo también que si vemos los datos de las Naciones Unidas, por ejemplo, zonas como Medio Oriente o zonas como el norte de África son lugares donde se dan violencias también y donde hay efectivamente en datos y en estadísticas pues un incremento sustancial con respecto a los asesinatos en el marco de sus conflictos armados. Entonces la identidad colombiana no está dada solamente a la violencia. En este caso, lo que debe descartarse es la generalización del ser violento. Quiere decir, salirnos del decir somos una sociedad violenta a darle responsabilidad a algunos violentos, a quienes son encargados de la violencia, y más en nuestro tipo de conflicto armado que es el que tenemos hoy, que es atípico y donde tenemos, según datos y estadísticas de informes internacionales, somos el segundo país con más grupos y estructuras criminales, pero que no necesariamente están bajo una idea política. Bajo esto es importante que la comunicación, bajo esto es importante que la publicidad sumen sus esfuerzos para que podamos también construir tejido y sobre todo para que podamos trabajar en el marco de lo que es nuestro escenario, que es el conflicto armado interno colombiano, para que nos salgamos de esa identidad violenta y busquemos construir y enlazarnos hacia otras dinámicas que efectivamente no nos lleven a tratar de resumirnos como una sociedad netamente violenta.